Buenos días. Yo estoy, en Caracas, en la Academia Nacional de la Historia, y quiero agradecerles muy especialmente, no solamente que hayan hecho este evento tan maravilloso para conmemorar, un hecho luctuoso, pero que nos acerca a Francisco de Miranda, sino que también hayan tenido la gentileza de abrirme un espacio para que yo desde aquí, desde tan lejos, pueda saludarlos y estar con ustedes, que claro que hubiese sido mucho mejor y mucho más sabroso y más cálido y más cercano haber podido viajar a San Fernando. Igual, don Juan Torrejón y todos ustedes, yo quiero decirles que yo estoy allá, estoy aquí en San Fernando y celebrando y conmemorando el hecho de que ustedes conmemoren y recuerden a un hombre tan especial, este caraqueño que se llamó Francisco de Miranda. Yo, no voy a hacer una exposición formal en relación con la vida y obra de Miranda, sino que quiero referirme, creo yo, que seguramente a uno de los grandes premios que nos dejó Miranda de su trayectoria, que es su archivo. Sobre todo porque creo que la comprensión, la cercanía, el conocimiento que tenemos hoy de Miranda tiene en el archivo, en su archivo personal, uno de los recursos más maravillosos, más completos, más cabal de lo que fue su existencia. De hecho, cuando Miranda se va de Caracas el 25 de enero de 1771, empieza a escribir su diario. Ese día escribe las primeras notas en lo que va a ser el comienzo de ese archivo tan importante y tan completo. En ese momento, Francisco Miranda tiene 20 años, es decir, que ahorita diríamos, un muchacho, pero no, para ese momento ya es un hombre adulto, ya ha estado en la universidad, ya tiene una experiencia personal de vida, ya ha pasado por un episodio muy fuerte, cual fue el tema de cuando hubo la controversia entre su padre y don Antoine de Caracas. Por tanto, yo estoy convencida que la decisión de Miranda de irse de Venezuela obedece, por supuesto, a su afán de aventura, a su necesidad de conocer el mundo, pero esencialmente en modificar su biografía. Yo creo que Miranda decide irse de Venezuela para escribir una biografía distinta a la que le hubiese tocado vivir si se queda en Caracas. O sea, yo creo que en ese momento Miranda decidió dejar de ser el hijo de la panadera, porque así fue valorada el hecho de que su madre fuese una mujer que hacía pan en su casa. Fue uno de los elementos que utilizaron los blancos criollos para desprestigiar y descalificar a su padre y no permitirle que utilizara las distinciones de capitán de milicias de blanco. Pues el hecho de que Miranda se fuese de Caracas ese día de enero de 1771, antes de cumplir 21 años, da cuenta no solamente de su carácter y de su decisión y de su voluntad, sino también de un proyecto de vida, ¿no? Yo no creo que uno pueda afirmar a estas alturas que Miranda cuando se fue ya tenía dispuesto que él iba a ser el precursor de la independencia de Hispanoamérica. Pero obviamente es un hombre que ya tiene ambición, o sea, no es un hombre que vive la vida de manera plana, ¿no? Y esta decisión de irse a España va acompañada también de una vocación por, como decía antes, construirse una nueva biografía. ¿Por qué es importante el diario de Miranda? ¿Y por qué es importante lo que representa ese acopio de documentos? Yo creo que en primer lugar porque hay conciencia histórica en Miranda. Yo creo que en el momento en que Miranda decide empezar a escribir su diario, obviamente está compartiendo una práctica de la época. En esa época el viajero lleva un diario de su vicisitud y de su recorrido. Al mismo tiempo, Miranda no solamente escribe, sino que recoge y recupera los testimonios de ese recorrido. Entonces, si uno ve, por ejemplo, los diarios de viaje, se puede dar cuenta no solamente del recorrido geográfico, que es una cosa realmente impresionante. Si uno tuviese un mapa y pudiese ir viendo, ¿no?, cada uno de los puntos que tocó Miranda durante ese viaje de 4 años por toda Europa y Asia, o sea, y parte de Asia, y esa maravilla de viaje, o sea, se sorprendería del periplo que llegó a transitar, ¿no? O sea, yo
¿verdad? No tiene mucho sentido leer todos los puntos, pero si uno, por ejemplo, ve que, bueno, que el viaje comenzó por Holanda y estuvo en Sajonia, en Meissen, en Dresde, estuvo en Viena, en Hungría, en Italia, en Nápoles, en Dalmacia, pasó por el Mar Jónico, fue para atrás, para el Golfo de Corinto, continuó su viaje por Rusia, que es uno de los, digamos, de las instancias más exuberantes y exóticas. Después estuvo en Hamburgo, estuvo en La Haya, estuvo en Zúrich. O sea, no hay una ciudad a la cual Miranda no haya pisado. La otra cosa que es fabulosa de este viaje de Miranda es, por supuesto, el registro que hace de cada una de estas visitas. Yo creo que ese archivo y que ese diario permite no solamente conocer la experiencia personal y lo que fue la motivación de Miranda como viajero y como memorialista, sino que además yo creo que muy pocas fuentes de la época pueden permitir conocer con tal lujo de detalles los caminos, los mecanismos de transporte, el tiempo, los museos, las cárceles, los hospitales, las bibliotecas, las universidades, los teatros, los museos. O sea, cada uno de los sitios que visitó Miranda lleva el registro pormenorizado de los cuadros que vio, de la música que escuchó, de las exposiciones que visitó, pero también de la infinidad de personas que conoció y que además que dentro de la gente que conoce, o sea, músicos, científicos, políticos, príncipes, reyes, o sea, que verdad que uno se queda pasmado cuando lee de la propia mano de Miranda esta vitalidad y esta manera de vivir su propia historia. A mí me parece también que el diario de Miranda, más allá de toda esta, o sea, profusión de información sobre tantísimos elementos de la vida europea y de la vida del siglo XVIII, también dan cuenta del político, ¿no? Porque Miranda, a medida que va haciendo estos recorridos, también emite sus opiniones políticas, sus juicios en relación con los sistemas de gobierno, sus críticas frente al despotismo, cuidándose muy bien de dónde lo va a hacer y con quién. Y cuando finalmente regresa de este enorme periplo y va a Inglaterra, ya uno puede advertir en el diario de Miranda y en el manejo de su archivo un cambio de calidad, un cambio de tono. Y es que ahora vamos a tener como parte de ese acopio toda su correspondencia política y todo lo que él va a propiciar y a elaborar para ya efectivamente convertirse en lo que fue, o sea, un promotor incansable de la independencia de todo el continente americano. Entonces, cuando uno tiene oportunidad, ¿verdad?, de ver cada uno de estos papeles, también se maravilla por una parte por la disciplina, por la constancia, por la vehemencia y también muchas veces de la impertinencia de Miranda. O sea, cuando Miranda empieza los tratos con el ministro Pitt de Inglaterra, uno de sus consejeros le dice: tiene que tener mucha delicadeza, usted no puede insistir, usted no debe hacer esto, usted no debe hacer aquello, o sea, haciendo las recomendaciones que corresponde hacer frente a lo que podía resultar perjudicial para una negociación de la calidad y de la importancia que está pretendiendo hacer Miranda con el primer ministro del Reino Unido, ¿no? Y Miranda no le hace caso. O sea, Miranda, de verdad, en su vehemencia y en su deseo de avanzar en su proyecto político, pues nada, él hace todo lo que el hombre le dice que no haga. Le escribe a Pitt, le insiste, incluso una de las cosas en las que había insistido mucho su consejero era: no se le ocurra pedirle dinero al ministro. Pero también le dice que todo eso que le ha invertido y que ha hecho, eso también ha merecido gastos, tal, de forma que ahí tenemos eso, a este personaje, a esta figura tan importante que al mismo tiempo de su empeño político está eso, marcando su personalidad, o sea, el carácter de este individuo tan particular. Y hay otra cosa que yo también quiero insistir sobre el tema de la actividad de Miranda, que tiene que ver con los libros, ¿no?
Este recorrido que él hizo por toda Europa durante 4 años es un recorrido en el cual, aparte de dar cuenta y detalle de cada uno de los lugares visitados, también va comprando y adquiriendo libros. O sea, en cada uno de los sitios donde va Miranda, Miranda compra libros, pero no solamente los compra, sino que los anota. Entonces tenemos el seguimiento de cada uno de los libros que Miranda compró y también de los libros que leyó, porque si hay algo que caracteriza a Miranda es que fue un lector voraz y bueno, y tenía además una enorme facilidad para los idiomas, o sea, leía en francés, leía en inglés, leía en latín, también se defendía en italiano, de forma tal que toda esta biblioteca fabulosa que fue adquiriendo Miranda era también una biblioteca viva, es decir, era una biblioteca que era leída por Miranda. Cada una de las ciudades a las que Miranda iba a visitar, cada uno de los lugares a los que Miranda se dirigía, iba precedido por parte de él de una lectura acuciosa de su historia, de su cultura, de su biografía, de forma tal que no llegaba a ninguna parte desprevenido ni viendo para el techo, sino iba con conocimiento de causa del lugar al que él iba a ir, de cuál era la importancia histórica de ese sitio, cuáles eran sus antecedentes y sobre todo qué significaba estar en ese momento en el cual él iba a realizar la visita. Por tanto, ¿verdad? A mí me parece que la vida de Miranda y lo que fue su proceso formativo son inseparables de su archivo y de lo que fue su empeño por dejar registro de su existencia, de sus vivencias y también de su vida privada. Y por supuesto algo que no podía dejar de estar presente y que ha sido, además siempre ha tenido muchísima difusión, es su vida galante, su vida amorosa. O sea, Miranda no era muy discreto con relación a su vida privada y en particular a su vida galante. De manera que yo creo que el conocimiento de Miranda pasa, ¿verdad?, por lo que fue su propia vocación de hacerse conocer a través de los documentos y de lo que significó su propio testimonio. Hay otra cosa que yo creo que es bien importante y que tiene que ver con cómo es que durante todo este periplo de su vida él va a estar pendiente de sus papeles. Porque, claro, alguien que tiene esa preocupación por preservar su documentación, por llevar el registro de todo lo que está viviendo y viendo, tiene también que ser muy cuidadoso para que eso que él está haciendo de manera cotidiana no se pierda. Entonces, en cantidad de momentos de su correspondencia y de materiales de su archivo, uno puede conocer su preocupación directa porque no se pierdan sus papeles. Bueno, cuando, por ejemplo, ya está sometido a prisión en Francia, él lo primero que va a ocuparse es, bueno, ¿dónde están mis papeles? Y cuando sale de prisión, rescatar todo su material de archivo. Y cada uno de sus viajes, él está en cualquier parte del mundo, está pendiente de, bueno, mire, cuiden mis papeles, ¿dónde están mis papeles? Cuidado que no se vaya a perder absolutamente nada. Y la otra cosa impresionante es que viajó en barco, en bote, en carroza, en caballo, en cuanto vehículo de transporte había para la época, y nunca se desprendió en cada uno de esos trayectos de sus baúles de caoba que llevaban adentro toda su documentación. De forma que esta obsesión también dice mucho del personaje y dice mucho de esta preocupación sostenida porque la memoria de su vida lo acompañase sin que hubiese ningún rastro, o sea, sin que no quedase nada fuera del registro. Y yo creo que eso dice mucho de la personalidad de Miranda y de ese carácter, de esa vehemencia y también de esa, digamos, de esa fuerza vital que lo acompañó mientras vivió y mientras estuvo pendiente de su documentación. Si le dolía la cabeza, si se sentía mal del estómago y también cómo atendía sus estados de salud, o sea, qué tipo de remedios utilizaba para solventar sus dolencias. Y por supuesto algo que no podía dejar de estar presente y que ha sido, además siempre ha tenido muchísima difusión, es su vida galante, su vida amorosa. O sea, Miranda no era muy discreto con relación a su vida privada y en particular
a su vida galante. De manera que yo creo que el conocimiento de Miranda pasa, ¿verdad?, por lo que fue su propia vocación de hacerse conocer a través de los documentos y de lo que significó su propio testimonio. Hay otra cosa que yo creo que es bien importante y que tiene que ver con cómo es que durante todo este periplo de su vida él va a estar pendiente de sus papeles. Porque, claro, alguien que tiene esa preocupación por preservar su documentación, por llevar el registro de todo lo que está viviendo y viendo, tiene también que ser muy cuidadoso para que eso que él está haciendo de manera cotidiana no se pierda. Entonces, en cantidad de momentos de su correspondencia y de materiales de su archivo, uno puede conocer su preocupación directa porque no se pierdan sus papeles. Bueno, cuando, por ejemplo, está sometido a prisión en Francia, él lo primero que va a ocuparse es, bueno, ¿dónde están mis papeles? Y cuando sale de prisión, rescatar todo su material de archivo. Y cada uno de sus viajes, él está en cualquier parte del mundo, está pendiente de, bueno, mire, cuiden mis papeles, ¿dónde están mis papeles? Cuidado que no se vaya a perder absolutamente nada. Y la otra cosa impresionante es que viajó en barco, en bote, en carroza, en caballo, en cuanto vehículo de transporte había para la época, y nunca se desprendió en cada uno de esos trayectos de sus baúles de caoba que llevaban adentro toda su documentación. De forma que esta obsesión también dice mucho del personaje y dice mucho de esta preocupación sostenida porque la memoria de su vida lo acompañase sin que hubiese ningún rastro, o sea, sin que no quedase nada fuera del registro. Y yo creo que eso dice mucho de la personalidad de Miranda y de ese carácter, de esa vehemencia y también de esa, digamos, de esa fuerza vital que lo acompañó mientras vivió y mientras estuvo pendiente de su documentación. Claro, y cuando hablamos del archivo de Miranda y estamos en la Academia Nacional de la Historia, no podemos dejar de pensar en el lugar a donde reposaron durante muchos años los documentos de Miranda, que es este arcón que está aquí atrás de mí, ¿no? Por eso cambiamos de lugar para continuar conversando con ustedes. Y resulta lo siguiente, que Miranda, después de todos los periplos y de todos los viajes, finalmente establece residencia fija en Londres en 1802. Por primera vez en todo lo que ha sido este periplo desde que se fue de Venezuela en 1771, reúne todos los documentos que ha recabado en esta larga trayectoria. Y va a ser entonces cuando, por primera vez la biblioteca de Miranda y su archivo en un mismo lugar, que es su casa de Grafton Street en Londres. Esta decisión de ya reunir sus papeles le permite dos cosas adicionales. Una, empezar a organizarlo, y otra, empezar a hacer un inventario. Antes de que Miranda se vaya nuevamente de viaje, que va a ser en 1805, a finales de 1805, para organizar lo que sería la expedición a Venezuela, que se realiza en el año 1806, va entonces a hacer el inventario del material. Y ya por primera vez sabemos que eran 30 cajas de documentos las que tenía Miranda. Y por supuesto va a ser también el índice de su biblioteca, de su propia mano. Yo creo que esos son dos cosas bien decidoras de esta preocupación de la que hemos hablado de Miranda sobre su propia memoria, la propia memoria de su existencia. Ahora, sabemos que Miranda fue a Venezuela, que la expedición fue un desastre, que estuvo casi 2 años fuera y finalmente regresa a Londres para seguir empeñado en el proceso o en su proyecto ya obsesivo de su existencia, que es obtener la libertad de todo el continente. En 1810, cuando Miranda tiene las noticias de lo que había ocurrido en Venezuela, en Caracas en particular, el 19 de abril, que es el establecimiento de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, ya está claro que muy difícilmente Miranda no va a pensar en venir a Venezuela. Y ya para esa época había empezado no solamente a organizar su material de este archivo, sino a encuadernarlo. Es cuando Miranda encuaderna el archivo con tapas de cuero
y le pone el nombre de Colombella en honor a Cristóbal Colón. Este esfuerzo de encuadernación de todos sus documentos lo lleva a hacer 62 primeros tomos de materiales. Estos 62 tomos van a viajar con Simón Bolívar a Venezuela cuando Simón Bolívar regresa después de que ha ido a Londres a la misión diplomática para obtener el reconocimiento de la Junta por parte del gobierno inglés, cosa que por supuesto no se logra. Y cuando Bolívar regresa a Venezuela de esa misión, Miranda le encomienda que se lleve los primeros 62 tomos encuadernados de su archivo. El número 63 lo trae Miranda a Venezuela cuando viene y llega acá en diciembre de 1810. De forma tal que de las decisiones de Miranda está eso, trasladar la vida suya por escrito a Venezuela cuando se viene en diciembre, que cuando llega aquí en diciembre de 1810. Esto no es un hecho casual, sobre todo porque ya en su testamento, tanto del año 1805, cuando se fue a hacer la expedición, como en el codicilo y todo lo que hace con su testamento después cuando va a venir a Venezuela, va a plantear que sus documentos estén, o sea, cuando Venezuela sea libre, estén en Venezuela, pues estén en el archivo, en algún archivo de su país natal. Entonces, yo sí quiero continuar este relato porque, ¿verdad?, lo que ocurre con el archivo de Miranda termina siendo como una especie de película de misterio. Miranda se viene a Venezuela, participa en la guerra de independencia, es miembro del Congreso, forma parte de la Comisión de Redacción de la Constitución, le va a tocar ejercer la dictadura. O sea, digamos que todo ese esfuerzo histórico que ha significado su vida para obtener en algún momento la independencia de todo el continente se termina materializando, convirtiendo a Miranda en una figura principalísima de lo que fue el proceso de independencia de Venezuela. Esto va a concluir en el trágico episodio que concluye, bueno, que es la caída de la Primera República y la firma de la capitulación del año 12, del 25 de julio de 1812. Esa capitulación, cuando ya Miranda está persuadido de que no hay ninguna posibilidad de darle continuidad a la guerra con algún éxito, lo conduce eso a firmar la capitulación, y su primera decisión, además de, bueno, de reconocer las dificultades que significa darle continuidad a la guerra, es poner a salvo sus papeles. O sea, una vez más vemos a Miranda preocupado porque ese esfuerzo histórico no se pierda. Y Miranda, incluso antes de salvarse él mismo, logra que sus papeles sean embarcados en el barco donde supuestamente él también partiría para eso, refugiarse en algún lugar y eventualmente continuar la lucha por la independencia en tiempo posterior. Como sabemos, Miranda es sometido a prisión, es entregado por algunos de sus compañeros de lucha, y ya a partir de ese momento Miranda será un prisionero de España hasta el día de su muerte. O sea, Miranda va a estar preso primero en La Guaira, después en Puerto Cabello, de allá a Puerto Rico, y finalmente aquí en San Fernando, en la Carraca, donde va a fallecer. Pero los papeles de Miranda tienen otro destino muy distinto al de su dueño. O sea, los papeles de Miranda salen en el barco donde se iba a ir Miranda, llegan a Curazao y de Curazao son solicitados por el gobierno inglés y terminan llegando a Inglaterra. Y cuando llegan a Inglaterra son entregados al ministro de Colonias, que es el Mr. Banghurst, y van a estar allí como parte del patrimonio de ese ministerio bajo el cuidado del ministerio. Cuando Banghurst decide que, bueno, cuando Banghurst deja de ser ministro de Colonias, se lleva los documentos de Miranda para su casa. O sea, se lleva los documentos para un castillo suyo en Cirencester, ¿no? Y bueno, y allí estaban los papeles de Miranda sin que nadie supiera. Incluso uno de los hijos de Miranda trató de hacer averiguaciones posteriormente para conocer dónde estaba, para conocer el paradero de los papeles de su padre, y lo único que logró saber era que estaban en alguna parte de Inglaterra. Va a ser muchísimo tiempo después, ya en el siglo XX, cuando un investigador escocés, William Spence Robertson, que fue quien hizo una de las primeras biografías científicas más acabadas de Miranda, dio con los papeles de Miranda a través de, bueno, de una notificación que tuvo de que esos papeles debían estar allá, y pudo revisarlos por primera vez.
De manera que esos papeles que habían estado desaparecidos durante muchísimo tiempo fueron consultados por primera vez por este historiador escocés. No obstante de eso no se tuvo conocimiento en Venezuela, sino en el año 1926, cuando Caracciolo Parra Pérez, que era embajador de Venezuela, creo que en Italia, fue haciendo investigaciones, estuvo en el Kew Garden, en el Public Record Office, y por su director supo que efectivamente había unos papeles de Miranda en la residencia particular de la familia Bathurst. Pues bueno, Parra Pérez le encomendó al secretario de la legación británica, de la legación de Venezuela en el Reino Unido, el doctor Alberto Adriani, y efectivamente Adriani fue a la residencia de la familia y allí estaban los 63 tomos de los documentos de Miranda, tal como Miranda los había dejado en 1812 antes de que lo metieran preso. O sea que verdad que termina siendo eso como un episodio de una película de misterio. El gobierno venezolano, presidido por Juan Vicente Gómez en esa oportunidad, decidió adquirir los papeles de Miranda y pagó 3.000 libras esterlinas por los papeles. Y los papeles entonces vinieron a Venezuela y vinieron acá al Palacio, bueno, vinieron a la Academia Nacional de la Historia, que todavía no tenía su sede en el Palacio de las Academias, y posteriormente, cuando la Academia se instaló aquí en el Palacio, que es donde está actualmente, los documentos vinieron para acá. En la década del 50 fueron colocados en esta arca maravillosa y aquí se mantuvieron extraordinariamente bien cuidados bajo la custodia de la Academia Nacional de la Historia, donde no solamente se hizo el esfuerzo de actualizar sus índices, sino que también desde su llegada se publicaron en su idioma original y tal cual como estaban organizados por Miranda. Posteriormente se hizo una nueva edición, que es la de Colombella, que sí se hizo a partir de una nueva reorganización, se hizo una reorganización cronológica, pero eso, respetando el contenido del archivo de Miranda, y también se hizo el esfuerzo de traducir todos los documentos al idioma, al castellano, y poniéndolo en ortografía contemporánea. Ahora, ¿qué pasó después con esos papeles? O sea, que la historia del archivo de Miranda no concluye aquí. O sea, aquí se mantuvieron, como les digo, en este arcón hasta el año 2010. En el 2010, el finado presidente Chávez decidió que, como esos papeles eran, y junto con los de Simón Bolívar, los del Archivo del Libertador, eran el origen de la Revolución Bolivariana y el fundamento de la Revolución Bolivariana, no debían permanecer en la Academia Nacional de la Historia ni bajo la custodia de la Academia Nacional de la Historia. De manera que, por una decisión de un decreto presidencial, los documentos fueron trasladados al Archivo General de la Nación, no sin antes, bueno, por suerte antes ya habían sido digitalizados en un convenio entre la Academia Nacional de la Historia y la Biblioteca Nacional. Por tanto, todo el archivo de Miranda, ese extraordinario patrimonio que nos dejó Miranda de su vida, está absolutamente todo en internet, producto de este esfuerzo de digitalización que se hizo previamente. Los originales están en el Archivo General de la Nación, lamentablemente no tenemos acceso a ellos, pero yo sí creo que cuando uno hace el recorrido de lo que fue la vida de Miranda y puede calibrar la relevancia histórica de este personaje, no puede en ningún caso prescindir de lo que fue su pasión fundamental, no solamente por la independencia, sino por preservar la memoria de su propia existencia. De manera que ahora, cuando se cumplen 200 años de la muerte de Francisco de Miranda, ¿verdad?, tanto para mí como historiadora, como para la Academia Nacional de la Historia y para todos los venezolanos, no tenemos sino decirles muchísimas gracias por recordar a Miranda, por esta maravillosa iniciativa de hacer un acto conmemorativo, en esta ocasión por la exposición, por la iconografía, y que sepan que aquí en Venezuela Miranda sigue teniendo ese papel y esa figura y ese reconocimiento importantísimo, y yo creo que verdad que el gran legado de Miranda, además de por supuesto de su trayectoria vital, es habernos dejado su propia versión de lo que significó para él eso, su presencia y su periplo vital. O sea, muchísimas gracias y verdad, un abrazo fraterno desde Caracas para todos los que están allá.